Vamos a hacer entonces ahora un epílogo, un apéndice al curso propiamente helenística con un comentario sobre, con un pequeño análisis de un género que es imperial, pero que está fuertemente marcado por la influencia de la literatura helenística, de manera directa, como vamos a ver en el caso de Daphnis y Chloe, pero también de manera más indirecta por la propia concepción del género novela. Antes de eso, sin embargo, y sin meterme demasiado en la cuestión, creo que amerita, siempre amerita, mencionarse que la literatura imperial griega es un mundo que realmente vale la pena explorar. En la concepción original de este seminario yo había pensado en poner Opiano en este punto, porque Opiano es extraordinariamente bueno y mucho mejor que la novela, para ser sincero, mucho mejor. Y me gusta mucho más, además. Eh, pero el problema es que Opiano no nos permitiría ver demasiado las proyecciones de la literatura helenística porque es un texto básicamente de la Liga Útica, es un texto didáctico que sigue la línea de Arato y Nicandro sin realmente innovar mucho en términos de la manera, de los aspectos formales. Por lo menos no en el sentido, no en un sentido que sea tan evidente como el caso de la novela. Pero tanto el texto piano como toda la poesía épica imperial es realmente maravilloso y vale la pena pegarle una mirada. Es además un campo de estudio bastante rico. Por suerte, en el canal de YouTube tenemos nosotros unas cuantas clases de literatura imperial, incluyendo, además de algunas clases mías sobre épica, ahí o sea, tenemos a Siopiano, de Fiodoro, Coluto. Coluto no, creo que Coluto no llega a decir casi nada. Pero Trifiodoro, el quinto de Mirna, y sobre todo Nono. También la clase de Gastón Prada sobre Luciano, la clase de Analia Pérez sobre biografía, y particularmente Plutarco, y una clase anterior de novela de Santiago Sorten y Catalina Stripeikis, que es mucho más detallada de lo que yo voy a hacer acá, porque ellos sí estudiaron el tema. Hicieron margen, más que leer una introducción de Gredos. No, no, exagero, pero ciertamente es una clase mucho más detallada. Así que quería empezar haciendo esa publicidad porque este no es un curso de literatura imperial, sino de literatura helenística, pero si quieren profundizar en sus conocimientos de literatura imperial, cosa que me parece extremadamente recomendable, tienen algunas herramientas para, aunque sea arrancar en nuestro canal. Pero pasemos ahora específicamente al género de la novela. Y en el tema del género de la novela tenemos un primer problema que es bastante interesante, que es qué se supone que es una novela. Y este es un problema que, bueno, por supuesto, en la época moderna es bien conocido, todos sabemos que es un problema bastante grave definir qué es una novela, pero es un problema, en la novela moderna es un problema distinto a el de la novela antigua, por razones que tienen que ver con la naturaleza de los textos de los que estamos hablando. Si nosotros tomamos el género novela en su sentido más amplio de literatura en prosa, en ahí tendríamos que meter un montón de cosas que es muy difícil de concertar entre sí, ¿no? Tenemos desde las biografías de Plutarco, las, la Anábasis de Jenofonte, hasta lo que vamos a ver que son propiamente las novelas griegas, que son textos ficcionales. Estamos mezclando ahí textos que son históricos, básicamente históricos, con textos que no tienen ninguna intención ni pretensión histórica. Podemos acotar más la definición hablando de prosa ficcional. Y esa es una definición de novela que efectivamente es válida para la antigüedad, en términos de que hay un grupo de textos que nosotros podemos identificar claramente como relatos ficcionales en prosa. Y ahí, además más allá de las novelas griegas propiamente, que es lo que vamos a hablar ahora en un minuto,
tendríamos que meter algunos antecedentes helenísticos de textos que no tenemos, como los viajes fantásticos que relatan Antífanes de Berga o Eutemero de Mesina, Iámbulo, todos poemas todos textos que no tenemos, pero que todos hablan de viajes a tierras fantásticas con eventos maravillosos. Y ligado con eso tenemos al Pseudocalístenes, que es el autor de la vida de Alejandro, que si bien es un texto histórico, es un texto que es pseudo histórico porque está lleno de eventos maravillosos. De hecho, nosotros tenemos también una pequeña clase de pseudocalístenes, una mini clase de pseudocalístenes en la clase que tenemos de Arato en nuestro canal. Junto a estos textos fantásticos podemos mencionar, perdón, no, dentro de este conjunto, las historias verdaderas de Luciano de Samosata, un texto que está conservado, muy conocido. Y finalmente, un conjunto de textos, de los cuales nosotros conservamos dos, el Dictis Cretensis, el Dictis y el Dares Cretensis, creo que Dares también es Cretensis, que son versiones en prosa ficcionalizadas de personajes que lucharon en la guerra de Troya. Y que esencialmente cuentan eso, cuentan la guerra de Troya desde la perspectiva de un soldado raso que luchó en ella. Y esto es fundamental en prosa. Y son, por supuesto, relatos claramente ficticios, porque ninguno de estos personajes es un personaje real de la tradición mitológica, si bien los temas que cuentan, los temas sobre los que hablan, son temas de la tradición mitológica. Pero todos estos textos que son relatos ficcionales en prosa, porque lo son claramente, son todos muy distintos a lo que podemos considerar la novela griega en el sentido propio. Perdón, en este sentido, en este género de la novela ficcional, también entran textos latinos, ¿no? Digamos, el Asno de Oro o el Satiricón. Pero la novela griega es un relato ficcional en prosa, sí, pero es un relato ficcional en prosa con un tema mucho más estricto. Podemos definirlo como un relato en prosa de aventuras, que son ficticias, sobre los encuentros y desencuentros de una pareja heterosexual ubicada en el pasado o en un tiempo indeterminado. Y como pueden ver, esto es bastante específico. Y es bastante específico porque todas las novelas que nosotros conservamos, y aparentemente las que no conservamos también, ahora voy a hablar de cuáles tenemos, seguían el mismo esquema. La historia gira en torno al amor de una pareja, y no es un dato menor que sea una pareja heterosexual, que por una serie de motivos se encuentran y se desencuentran varias veces, hasta que finalmente termina la novela con ellos casados. Estos, estos estos motivos de encuentros y desencuentros suelen tener que ver con viajes, con desplazamientos geográficos y sobre todo tienen que ver muchas veces con secuestros de la mujer. La mujer siempre la secuestra. Siempre hay unos piratas que secuestran a la mujer. Es así. Siempre hay un grupo de piratas que secuestran a la mujer y a veces hay 2 o 3 grupos de piratas que secuestran a la mujer en pasos sucesivos. Nosotros tenemos 5 textos que responden a esta definición. Y este es el punto fundamental. Tenemos 5 textos que responden a esta definición, pero ningún texto que esté en los límites de esta definición. Por lo menos no en el sentido estricto de ¿es una novela o no es una novela? En la tradición griega, quizás en la tradición latina podemos discutir un poco más, pero en la tradición griega no hay ningún tema, no hay ningún texto que uno diga es como algo parecido a una novela. No, cuando los relatos ficcionales en prosa que no son novelas, no son novelas clarísimamente. Y las novelas que son novelas clarísimamente. No hay ningún gris. Lo que es útil e inusual. Es útil e inusual no tener grises. Puede ser que esto tenga que ver con el estado relativamente roto de nuestra transmisión. Tenemos solamente 5. Pero parece más bien resultado de que esto es un género y un estilo muy, muy bien definido. No era algo que se fue configurando más o menos. Como les decía, entonces tenemos 5 textos, que son la Calírroe de Caritón,
Antía y Abrocomes, o más conocido como las Efesíacas de Jenofonte de Éfeso, Leucipo y Clitofonte de Aquilestasio, el Daphnis y Chloe de Longo, que es el texto que nos va a ocupar a nosotros, y Cariclea y Teágenes de Heliodoro, segundo. Aparte de esos textos, que tenemos completos, hay alguna serie de referencias a textos fragmentarios, alguno que llegó a algún papiro, o que tenemos un pedazo en algún papiro, un texto, una novela llamada Nino, una Metíoco y Parténope, y después los asuntos babilonios de Jámblico y los asuntos fenicios de Loliano. Ese último es divertido porque lleva un papiro que está con el nombre del título, que es como una locura, porque nunca está el título de las cosas en los papiros. Pero acá este llegó con el título, el nombre del autor y el título. Después no llegó nada más, como un papiro medio roto, pero aún así, ya que esté el título, es como por lo menos divertido. Eh, Todos estos textos se produjeron entre el siglo I y el siglo IV, más o menos, después de Cristo. No son fáciles de datar, precisamente porque, como observen, decía en la definición de la novela, todas las historias transcurren en un pasado lejano o en un tiempo muy indeterminado, entonces no hay ninguna evidencia interna. No hay ningún tipo de evidencia interna a las novelas en general que nos permita definir bien a qué siglo pertenecen. La evidencia suele ser más bien de orden estilístico, por la naturaleza de lo que hablan, o incluso por supuesto, evidencia externa. En estas novelas hay una evolución bastante clara entre el primer grupo, que son las novelas de Calirro, de Caritón, y las Efesíacas de Genofonte, que son lo que podemos llamar el modelo clásico de la novela, con, con la historia bastante bien definida, digamos, este modelo de la chica y el chico que se encuentran y se enamoran, y a la chica la secuestran y después la encuentran y la desencuentran y pasan un montón de cosas. Y tanto en Efesíacas como en Calirroe, eso es lo que sucede. Digo, está bastante bien claro. En realidad suceden todas, pero en Calirroe es el foco clarísimo del tema, y el tema se trata con total y absoluta seriedad. Hay un segundo grupo, que es el de Leucipo Clitofonte y Daphnis y Chloe, que en buena medida es un grupo que ya muestra una autoconciencia del género mucho más grande y un proceso de manipulación del género. Y quizás yo tendría que haber dado Calirroe en este grupo, pero Daphnis y Chloe es mejor, mucho mejor. Daphnis y Chloe es la mejor lejos del grupo. Calirroe es muy bueno. Digo, al que le gustan estas cosas. Para el que le gustan estas cosas, Calirroe es muy buena. A mí personalmente mucho no me gusta, para ser sincero. Son medio telenovelitas. Todas son medio telenovelitas, básicamente. Eso es así en todo el género. Y después decía, este es un segundo grupo, que son las novelas, perdón, no dije las fechas. Calirroe es del siglo, en realidad no sabemos, pero Calirroe es posiblemente del siglo I antes de Cristo, definitivamente es la más antigua. Las Efesíacas son del siglo I, del siglo II después de Cristo. Leucipo y Clitofonte y Daphnis y Chloe, Leucipo y Clitofonte en general se ubican en el siglo I después de Cristo, y Daphnis y Chloe en el siglo II, tercero. Y entre el tercero y el cuarto estaría la obra de Heliodoro, que es la última del grupo y la más sofisticada, la que más temas eruditos incorpora. Hay reflexiones filosóficas, hay una muy marcada influencia de la retórica, que ya está en Aquilestasio, pero el libro se lleva muy al extremo, y es un punto de culminación del género, y es un punto de culminación del género que de hecho lo termina, porque después por como 500 años no vuelve a haber novela hasta la novela bizantina. Pasó de moda la novela y después volvió a estar de moda en el periodo bizantino, en el último periodo bizantino. Nosotros tenemos, Paloma Cortés, por ejemplo, estudia novela bizantina, si quieren conocer más sobre el tema. Yo no sé nada de novela bizantina, voy a ser sincero, no sé nada de novela bizantina. Ya bastante poco sé de novela antigua. Como les decía entonces, este es un género que en los textos que nosotros tenemos muestra algún grado de evolución y mucha variación interna.
Y en ese sentido, para mí es interesante comparar. Es difícil, lo otro interesante, o mejor dicho, la otra dificultad de dar novela es que son novelas. Básicamente, la dificultad de dar novela es que son novelas. Entonces no es como el epitafio de Adonis de Bion que lo leemos en clase y se acabó. Y lo leímos en clase y podemos hablar. Pero son así. No son así. Son un gozo. Entonces, léanse 3 novelas para la clase que viene, es un tema. Pero si tienen la oportunidad de leer después en algún momento Calíroe o Efesíacas y Leucipo y Critofonte, Leucipo y Critofonte es espantosa. Es un horror Leucipo y Critofonte. Y es buenísimo porque es deliberadamente un horror. O sea, tiene que haber alguna analogía moderna, pero a mí no se me ocurre. Es una parodia de una novela. Y no es un insulto esto, es deliberadamente una parodia de una novela. Si uno lee Calíroe primero, donde está el tema bien tratado con seriedad, los personajes son queribles, uno se prende, uno llega a sentir cierto afecto por personajes, incluso los malos terminan siendo más o menos queribles, no todos, pero algunos. Eh, y los eventos se dan de la manera más o menos arbitraria que se dan en estas novelas, pero con una arbitrariedad que está bastante morigerada por los azares del destino, ¿no? Eh, un azar creíble, es un azar dentro de lo verosímil. Pero en Leucipo y Critofonte es un desastre. Digamos, menos caer un meteorito pasa cualquier cosa. Y la pega en el palo. Y les digo que lo del meteorito la pega del palo. Hay una tormenta que es casi un meteorito. Los personajes son espantosos. No tanto Leucipa. Leucipa más o menos se defiende. Pero Critofonte es insoportable. Critofonte uno quiere que lo maten desde el primer día. Y siempre encuentro lo mismo de Leucipo y Critofonte porque a mí me parece lo más importante. La novela empieza con. La novela empieza. En Siria transcurre, si yo no recuerdo mal. En Tiro, perdón, en Tiro transcurre. No, perdón, la novela no transcurre en Tiro. Ellos son de Tiro. En realidad no, Critofonte es de Tiro. Es una novela, es complicado. Y la novela empieza cuando le secuestran a la hermana a Critofonte. ¿Saben cuánto tiempo le dedica a Critofonte a estar preocupado porque le secuestraron a la hermana? 4 líneas. 4 líneas. Sí, me secuestraron a mi hermana. Y, y estaba yo muy enamorado de Leucipa y no podía pensar en otra cosa. Y te secuestraron a tu hermana, ¿qué importa Leucipa? Te traicioná. Y después la hermana no vuelve a aparecer hasta el final de la novela y al final tiene todo un final feliz la hermana. Y uno podría argumentar que Critofonte ya sabía cuando estaba contando la historia, porque es una novela en primera persona. Entonces, cuando cuenta la historia, él ya sabía que la hermana estaba bien, pero no, mentira. Digo, nunca le importó la hermana porque estaba muy enamorado de Leucipa y estaba mucho más preocupado por Leucipa que por la hermana secuestrada. Y toda la novela es así y tiene muchas desviaciones retóricas, muchos paréntesis retóricos y es un embole. A la inversa de esto, y en buena medida, Daphne y Chloe, Leucipa y Critofonte constituyen un grupo, porque mientras que Aquiles Tacio, que es el autor de Leucipa y Critofonte, muestra un grado de autoconciencia del género que es inmenso, para parodiarlo, para llevarlo a un extremo tal que, digamos, destruye completamente cualquier tipo de verosimilitud en la historia. Eh, no les voy a contar nada. Báquense el Leucipa y Critofonte si quieren saber cosas que pasan en Leucipa. Pasan cosas muy ridículas en Leucipa y Critofonte. Eh, pero hay un momento donde se describe un hipopótamo, por ejemplo. Hay un momento donde está el Critofonte en el Nilo y está contando la historia y tiene que describirle al receptor, bueno, y hay unos hipopótamos que hay por ahí, y les explica que es un hipopótamo. Y les explica muy bien lo que es un hipopótamo. Es una muy, muy buena descripción de un hipopótamo, voy a decir eso. Pero es una descripción de un hipopótamo, que en todo esto él acaba de pensar que Leucipa está muerta, pero se detiene a contar qué es un hipopótamo. Prioridades. Cosas que pasan. Odio Leucipo y Critofonte.
con toda mi alma. Para lo único, yo solamente hago esto para justamente justificar haber leído Los Simples Fonte, porque lo único bueno que saqué de leer esa novela es poder tener estos momentos donde la critico. Eh, por supuesto, uno podría contraargumentar que es genial por esto, porque está diseñado un poco para esto, para hacer una parodia de la telenovela. Una suerte de The Voice para las películas de superhéroes. Pero tampoco es graciosa. O sea, si por lo menos fuera graciosa, uno diría, ok, por lo menos es gracioso. Estoy diciendo, es paródico y gracioso. Pero tampoco es gracioso, es solo paródico. Que es raro. Bueno, no importa. Dejemos de hablar de los Lucifer Fonte, pasemos a Daphne y Chloe. Porque Daphne y Chloe también muestra un grado de autoconciencia de género inmenso, pero lo hace para construir un tipo de novela griega que es completamente diferente. Y lo interesante y la razón por la cual tiene sentido introducir a Daphne y Chloe acá, más allá de ser la mejor de las novelas que tenemos conservadas, es creo que la opinión unánime respecto a las novelas que tenemos conservadas, lo que hace Daphne y Chloe es construir una novela bucólica. Porque a diferencia de todo el resto de las novelas, en Daphne y Chloe, Daphne y Chloe nunca, jamás abandonan el lugar donde están. Nunca abandonan Lesbos. Sí, Mileto está lejos. Sí. Se mueven un poquito, van del campo a la ciudad en un momento, pero casi toda la novela transcurre en un único lugar. Y transcurre en un lugar que es claramente idílico en el sentido del locus amoenus bucólico, y las crisis por las que pasan, las crisis que son típicas del género de la novela, incluso la aparición de piratas, son crisis que se resuelven así, pero así, se desaparecen en nada, en 2 páginas desaparecen. Un episodio prototípico para ilustrar esto es el episodio, justamente, porque siempre hay un episodio, como les decía, el de los piratas, que no son piratas propiamente, en este caso, son unos muchachos de Metimna, que se enamora de Daphnis, vienen a llevarse casi, se enamora de Daphnis y se llevan a Daphnis, y esto pasa en el libro segundo. Eh, Secuestran a Chloe en el capítulo 19 del libro segundo, hasta el 19-21. Los capítulos son nada, son un párrafo. Digamos, los párrafos, más que los capítulos, debería decir. En el párrafo 21, perdón, el capítulo 21, o sea, del 19 al 21 la secuestran, en el capítulo 21 eh, aparece Pan. Y la intervención de Pan aparece Pan en el barco, y la intervención de Pan abarca del capítulo 21 al 29 de la novela, y ya está, se acabó. O sea, en 2 capítulos la secuestran, y el cuarto capítulo, en 3 capítulos la secuestran, y en el cuarto capítulo aparece Pan y la rescata y se acabó. Para que tengan una idea, cuando a Leucipa la secuestran unos piratas en Leucipa y Fonte, pasa un 10% de la novela. No, más, como un 25% de la novela hasta que se vuelven a reencontrar. Están separados, el 80% de la novela de Leucipa y Fonte están separados. En Daphne y Chloe yo les diría que más de la novela Daphne y Chloe están juntos. Pero, y antes de seguir con el pero, voy a terminar el pero y después voy a interrumpir un segundo, pero ese estar juntos de Daphne y Chloe es también un estar profundamente separados. ¿Por qué? Mientras que porque en las novelas griegas, como yo les decía, el tema central es esta unión de la pareja y el problema que tienen para casarse y para finalmente unirse. Típicamente esta problemática proviene de un impedimento físico. No están juntos, o sea, no están uno al lado del otro, entonces no pueden unirse porque están separados. Y ahí está, y esa es otra. Ahora voy. Un segundo. Voy después. Pero en Daphne y Chloe, los personajes están juntos y la imposibilidad de la unión
es el hecho de que no saben cómo tener sexo. Y yo sé que eso suena ridículo, pero si leen la novela van a ver que está bastante justificado. Bueno, no está bastante justificado, no está justificado nada. Es totalmente arbitrario. Pero es el punto. Es el punto y funciona, y es creíble. O sea, no es un proceso paródico. Son nenes ingenuos a los que nunca les explicaron nada, y entonces se enamoran por primera vez y descubren el amor por primera vez, y no saben, no comprenden la manera de expresar ese amor físicamente. Y ese impedimento, esa imposibilidad de expresar el amor físicamente, es lo que los mantiene separados toda la novela. Hasta que finalmente no. Y lo vamos a ver. La pregunta que tenemos que hacernos antes de meternos bien en el texto es, y es una pregunta que se ha hecho mucho sobre la novela, es, ¿para quién se supone que es esto? Porque mientras nosotros, en el caso de la poesía helenística, sabemos quiénes son los destinatarios, es una poesía de corte para circulación en la corte, y los destinatarios son los miembros de la corte, tanto colegas intelectuales como nobles educados en la corte, como personas que circulan por las cortes helenísticas, y eventualmente para aquellos poemas que pudieran haber sido ejecutados en otros ámbitos, el público en general. La circulación de la novela griega es una circulación claramente por escrito. Digo, la novela griega, sabemos que había prácticas de lectura en voz alta de estos textos en prosa, porque lo había, porque estaban atestiguadas, eh, pero claramente es una forma secundaria de transmisión. Digo, lo que se recitaba era el texto escrito que estaba escrito, que es así, de vuelta, ¿no? Es un socotroma así en prosa. Entonces la pregunta es, ¿para quién estaban destinados? Y acá hay dos respuestas, que la respuesta final va a ser no sé, ni yo ni nadie sabe, pero hay dos cuestiones que hay que tomar en consideración para eliminar, porque en algún momento se discutieron. La primera tiene que ver con el carácter popular del género. Es decir, este es un texto para personas que no son eruditas, son personas que apenas sabían leer y escribir, y quizás había uno que sabía leer y escribir en un grupo de 20 y se sentaba a escuchar la novela. Puede ser, puede ser. No hay manera de decir que no. Pero sí hay manera de demostrar que hay por lo menos una pretensión de intelectualidad en por lo menos algunas de estas novelas. Y en Daphne y Chloe vamos a ver un ejemplo muy claro, pero en el caso de, por ejemplo, Aquiles Tacio, hay una serie de ejercicios retóricos que solamente pueden ser apreciados por aquellos que entienden cuáles son los ejercicios retóricos que se están haciendo. Con lo cual, si bien no estamos hablando de un nivel de erudición calimaquea, definitivamente no estamos hablando de algo que puede entender alguien que no haya tenido un nivel educativo, un cierto nivel educativo. Entonces, ¿son un género popular? Puede ser que lo sea, pero definitivamente tienen un destinatario que también es intelectual o por lo menos educado. Y el segundo asunto que amerita ser observado es que si el destinatario son mujeres. Y esto se ha propuesto, cada tanto se propone con el tema de la novela, pero estoy conectando el cable. Cada tanto se propone para mujeres que habían aprendido a leer y escribir, que tenían un cierto grado educativo. Es extremadamente problemático estimar el grado de nivel educativo que tendrían las mujeres a lo largo de toda la antigüedad, en realidad, pero particularmente, específicamente en este periodo. Ciertamente había mujeres que sabían leer y escribir, eso no hay ninguna duda, pero en la práctica no hay absolutamente ninguna evidencia de ningún tipo que sugiera que estos textos estaban destinados a mujeres. Los argumentos que se han utilizado tienen que ver sobre todo con aspectos temáticos y es bastante difícil. Yo no diría no atribuirlos a la misoginia, porque lo han propuesto también, se ha propuesto también desde visiones feministas, lo cual no significa que no sean misóginas, porque hay visiones feministas que son profundamente misóginas, pero ciertamente se apoya en una perspectiva bastante prejuiciosa de lo que puede interesarle a una mujer o lo que puede interesarle a un hombre, ¿no? Y el ejemplo prototípico de este argumento es que
el modelo central, el tema central de las novelas es un viaje de concreción de un amor heterosexual, cuyo logro último es el matrimonio. La mujer permanece virgen, separada de su pareja, hasta que finalmente encuentra, se une con su pareja y concreta la versión ideal del amor heterosexual femenino. Y esto, por supuesto, es bastante pavote. Básicamente. Como argumento, bastante pavote, vamos a ser sinceros. A las mujeres antiguas les gustaba escuchar sobre mujeres que se agarran. Personalmente me parece una pavada total. Pero más allá de la falacia del argumento en términos metodológicos, hay una falacia que tiene que ver con el contenido de las novelas. En primer lugar, si bien es cierto que todas las novelas terminan con la unión, en el matrimonio, con el casamiento de los personajes protagónicos, también es cierto que no todas los llevan a ese camino de la misma manera. El caso interesante, quizás el caso más interesante en ese grupo, por lo menos para mí, es el de Calíope. Y sobre todo si lo comparamos con el resto. Porque en Calíroe, que es la novela original, si quieren, de las que tenemos nosotros, pasa una cosa que es bastante sorprendente, y es que a Calíroe que la secuestran unos piratas, la venden, y Calíroe se casa y tiene un hijo. Si yo no recuerdo mal, ya estando embarazada. Sí, ya estando embarazada. O sea, es una novela de Thalía. Yo te juro que ustedes ven cualquier novela de Thalía y es eso. Hay que hacer un trabajo intertextual entre la novela mexicana y la novela griega antigua. Yo les juro que él tiene que hacer eso. Pero yo no lo voy a hacer nunca. Porque voy a volver a leer las novelas antiguas y no voy a ver una novela de Thalía. Pero Calíroe queda embarazada de la pareja, Caritón. ¿No? Sí. No, Caritón es el autor. No me acuerdo cómo se llama la pareja de Calíroe. Es tan intrascendente que, porque Calíroe es una grosa. Calíroe es una grosa total. La pareja no está mal, no es un gritofonte, pero es bastante mela. Es como, hace lo que tiene que hacer y no mucho más que eso. Bueno, la cuestión es que se unen, tienen una relación sexual antes del matrimonio, porque se van a casar, garantizados y comprometidos están a que casarse, pero a Calíroe la secuestran. No, perdón, no la secuestran. Hace algo muy divertido. Yo no tendría que contarles esto porque pueden leer la novela, pero no, vamos a ser sinceros. ¿Para qué van a leer la novela? Yo se las cuento y es más divertido. Eh, el tipo le agarra un ataque de celos y la deja en coma de un golpe. Sí, no, es que no, para nada, no es simpático, no es un buen muchacho. Después medio como que se redime. Eh, pero la cuestión es que la deja en coma de un golpe. Y todos piensan que Calirro está muerta y la entierran, no la entierran, la ponen en un mausoleo. Y vienen unos piratas a saquear el mausoleo y la encuentran viva. Y se la llevan. Y se la llevan y ella ya está embarazada del marido. O sea, díganme que esto no es una novela. Hay que hacer la versión telenovela de esto porque es así. Se la llevan y la venden en algún lugar de Asia Menor que no me acuerdo dónde es. Y esto pasa en la época de los persas, esto pasa en la época del siglo VI, del siglo VII, en algún momento, no está especificado, pero en algún momento en donde. Ah, creo que no, sí creo que Jerjes es el rey de los persas, pero no importa, pasa en la época de Asia Menor de los persas. Y la cuestión es que la venden y la venden como cautiva, como sierva al noble más poderoso del lugar y ella ya embarazada habla con una sierva, con la ama de llaves del lugar, y la ama de llaves la ve embarazada, y Calirro, perdón, y todo esto creo que pasaba sin aclaración, pero Calirro era como la cosa más hermosa del universo. Ella caminaba por las calles digamos, de Tinda, o no me acuerdo dónde corto era, y todo el mundo literalmente se le arrodillaban y empezaban a venerarla como si Afrodita hubiera venido a la Tierra. Y de hecho, en un momento, y el tipo se la encuentra primero,
se encuentra con la ama de llaves y la ama de llaves se da cuenta que está embarazada y le dice, lo que vamos a hacer para que no te pase nada es vamos a hacer que mi amo se enamore de vos y se case con vos. Entonces la manda al templo de Afrodita y la manda a rezar al templo de Afrodita y hace que el amo vaya al templo de Afrodita y el tipo entra, la mira y dice, se arrodilla y se agacha y piensa que es Afrodita que se está manifestando en su templo. Bueno, y después sí, esto es el principio, ¿no? Estos son los primeros 10 capítulos. Así como les digo, estos son los primeros 10 capítulos de la novela, ni empezó la novela. Y a todo la cuestión es que se termina casando con este personaje y lo interesante del caso es que se termina casando con el personaje, el tipo piensa que el hijo de Calirro, que es siete mesino y es hijo, no, en serio, cuanto más lo digo más me doy cuenta, piensa que es siete mesino y que es hijo de él, eh, pero después están casados con ella. Y ella piensa que nadie sabe que ella, que dónde está, que nunca nadie la va a rescatar. Eh, pero la pareja ya está yendo a rescatarla, porque obviamente abren la tumba o van a visitar la tumba, descubren que la tumba está vacía, se dan cuenta que que ella estaba viva, porque hay alguien alguien les dice que vio a los piratas subiendo a Calirro a un barco, y van a buscarla, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo esto, lo importante de todo esto venía a cuento de que Calirro no es virgen. Eh, Falta que un personaje tenga amnesia. Ah, sí, bueno, perdón, no hay ningún personaje con amnesia, pero hay toda una serie de engaños y de cosas por el estilo que la pega del palo. Eh, Creo que no hay novelas antiguas con amnesia. Pero de vuelta, hay cosas muy parecidas, porque hay toda una serie de engaños y de cosas de falsa pérdida de identidad. Eh, a Calirlo la terminan rescatando, eh, haciendo. ¿Cómo es que la rescatan? Se la rescatan como tres veces. Pues no me acuerdo. Pero después el marido termina, no lo voy a decir, esta parte leala. Calirroe vale la pena leerla. Yo personalmente, a mí personalmente no me gusta mucho el género, pero está bueno porque además, y creo que esto es lo interesante, Calirroe va así, pa, 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 cada 3 páginas pasa algo nuevo. Contra lo que vemos en Daphne Cicló, en Leucipo y Tito Fonte, que es que todo tarda muchísimo, muchísimo. Y es un poco el proceso, un proceso de evolución en donde, mientras que en Calirroe todo es movido por la acción, porque pasan todo el tiempo pasando cosas nuevas, Leucipo y Lito Fonti y Daphne Chloe, que son muy autoconscientes del género en el que están, se dan cuenta que todo el chiste es estirar. No había en capítulos anteriores. Si hubiera puesto en capítulos anteriores, el 80% de la novela sería volver a contar lo que cantó en el capítulo anterior. Pero no parecen haber sido episódicas. Por lo menos no tenemos ningún dato que hayan sido episódicas. Ustedes saben mejor que yo, los que estudian latín, digamos, el satiricón se ha especulado que se difundía episódicamente, ¿no? Estas no parece, porque no hay puntos de corte, no hay partes de corte, los episodios no son tan autocontenidos, de hecho yo les diría que no son autocontenidos para nada, y los textos tienen un grado de completitud bastante bien marcado desde el principio al final, y en Daphne y Chloe lo vamos a hablar de manera contundente. Eh, pero el punto fundamental es que el tema de la virginidad de Calirroe nunca es realmente un tema. Calirroe termina casándose con. Eh, Calirroe está casada con la pareja primera, que no me acuerdo el nombre. Tendría que buscarlo para sacármelo de la cabeza, pero no me acuerdo. Ah, puedo buscarlo en Wikipedia, debe aparecer rápido. Bendita Wikipedia. Hay un montón de Calirroes. Desambiguación de Calirroes. ¿Dónde está? Ujú. No está, increíble. De todas las Calirroes, te tengo que buscar el Calirroe de Caritón. Perdón, disculpen. Podría no haber hecho esto y haber. Querias. Querias y Calirroe.
Kerias es el muchacho que le pega. Bueno, ella siempre dice que está casada con Kerias, si no estuvo casada formalmente, y con el asiático, el noble este asiático, se casa también, pero dice que ese casamiento es inválido. Lo que pasa es que el casamiento con Kerias no es un casamiento formal, y el casamiento con este sí. Y después hay otro noble asiático que se enamora de ella, porque todos se enamoran de ella, etcétera. Pero, tanto en Aquiles Tacio como en Leucipa y Quitofonte, la virginidad es un tema central. Y en el caso de Aquiles Tacio, la virginidad de Leucipa es central a niveles paródicos. O sea, a Leucipa la secuestran como 28 veces, pasa días y días secuestrada con piratas y bandidos, y siempre dice y jura y perjura que nadie la tocó nunca. Y todos los bandidos que la secuestran son buenos y puros y no tienen ninguna intención de tener relaciones sexuales con Leucipa. Es como el capítulo de Los Simpsons de los motoqueros que secuestran a Marge y dicen, quédate tranquilo, ninguno nos pareces atractiva. Bueno, eso pero 18 veces y con bandidos antiguos. Eh, y de hecho a tal punto es así que hay toda una sección en donde Leucipa va a un lugar de Asia Menor, que no me acuerdo cuál es, creo que es Éfeso. Y está encerrada con un cuarto con un tipo. Bueno, hay una serie de cuestiones en donde nadie la toca nunca. Y entonces Leucipa llega virgen, y de hecho, esto ni siquiera es una, como digo, como es una novela paródica, esto se tematiza. O sea, llega a cierto punto, Leucipa tiene que jurar y tiene que hacer jurar a un montón de gente que nunca nadie la tocó. Porque Clitofonte ya no la quería si la habían tocado. Pero esto no pasa en Calirro, ¿eh? Y en Daphnis y Chloe, el tema de la virginidad tanto de Chloe como de Daphnis es central. Si bien Daphnis no llega virgen, porque justamente alguien tenía que aprender a tener sexo y es Daphnis. Obviamente, entre el hombre y la mujer, el que tiene que aprender a tener sexo antes del matrimonio es el hombre. Eh, de Daphnis se enamora, y justamente lo que sucede en la novela es que de Daphnis se enamora una mujer de Lemnos, el Liceñón, acá estaba, que se enamora de él y le dice, vos querés estar con Chloe, yo te voy a enseñar cómo estar con Chloe. O sea, ella, la mina se le acerca muchas veces y se le dice, le hace como avances, y Daphne dice, no, 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 yo estoy enamorado de Chloe, yo estoy enamorado de Chloe, y finalmente le entra diciéndole, pero vos estás enamorado de Chloe, pero no sabés qué hacer con Chloe. Vení conmigo y yo te voy a enseñar. Y Daphne se recontra emociona y dice, sí, dale, así eso le puedo ayudar a Chloe. Y voy. Y va. Y entonces, y este es un punto maravilloso, realmente. Tendría que haberlo puesto, pero me divierte más contarlo que leerlo. Este es el momento de la novela en donde todo parece que se va a resolver, porque ahora Daphne sabe cómo tener relaciones sexuales y está recontento, pero Liceñón está muy celosa, y entonces cuando termina la relación sexual, termina de acostarse con Daphne, se saca las ganas, y Daphne dice, bueno, ahora me voy con Chloe, porque ahora sí nos podemos unir en matrimonio. Liceñón le dice, no, no, pero pará. Porque a mí no me pasa nada, porque yo ya sé, yo ya tuve experiencia en esto, porque Liceñón estaba casada. Eh, pero si vos le haces esto a Chloe le va a doler mucho y va a sangrar. Porque es virgen, ¿no? Entonces, eh, sí. Eh, o sea, no le va a doler mucho, pero es más o menos como que le exagera la verdad. Y Daphne queda aterrado. Dice, no puedo ni tocarla, porque si la toco le voy a hacer daño. Y entonces se pasa un montón de tiempo en la novela en donde Daphne no quiere tocar a Chloe porque tiene miedo de hacerle daño, porque el señor le dijo que le iba a hacer, que le iba a hacer mal si tenían relaciones sexuales. Bueno, bien. Y es divertido, y lo interesante es esto, es divertido porque hay un nivel de ingenuidad muy grande en Daphne, pero también hay un cierto grado de ternura, y recuerda mucho en este sentido a la figura de Cíclope, ¿no? A la manera en que Teócrito trabaja la figura de Cíclope, con esta ingenuidad tierna del personaje que al mismo tiempo tiene un toque humorístico, porque uno no puede evitar reírse de este grado de ingenuidad. Y tanto Daphne como Chloe son bastante tarados, vamos a decir la verdad. Así como el Cíclope era bastante tarado, Daphne y Chloe eran bastante tarados. Eh, pero interesantemente, es un tipo de taradez que justamente está jugando con la figura del pastor bucólico, con esta ingenuidad que desde la perspectiva del hombre urbano tiene el campesino.
Y la novela sabe que está haciendo esto y lo hace de una manera profundamente sofisticada. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver la manera en que la novela hace estas cosas de manera sofisticada. Noto que yo vendo Daphne y Chloe, vendo estas cosas como bueno, son de re divertidas, pero para leerlas son horribles. Para hablar de ellas son divertidas, pero para leerlas son aburridísimas. Quizás en griego funcionan un poco mejor, porque hay algunas cosas que resuenan mejor en griego. Ah, perdón, volví a compartir Bucolia, claro, volví a compartir Bucolia porque no tengo abierto el de la novela. Complicado compartir que lo que no tengo abierto. Nosotros leíamos Daphnis y Chloe en griego 2, me parece que era, de fragmentos, obviamente. No sé, no, yo no recuerdo si serían adaptaciones, probablemente estarían un poco No, es re fácil, adaptados, ¿eh? pero como que era sencillo, recuerdo, ¿no? No, Daphne y Chloe lo lees enseguida. Una vez que le agarrás la mano, se lee re fácil. Es es un griego koiné, es un griego aticisante en realidad, que es lo que nos permite datarlo un poquito, pero es facilísimo. Digamos, sintácticamente no tiene nada, no tiene uso de dialectos, no tiene uso de palabras raras. Digo que obviamente no es que uno lo dé de corrido, hay que tener un grado de práctica con el léxico, eh, pero con una traducción al lado se sigue así. No hay ningún tipo de dificultad en seguirlo, excepto la ocasional frase con algún giro medio complicado. Pero es una cosa muy idiomática, donde se complica hasta algún giro idiomático, no por alguna cuestión deliberada técnica. Eh, es una prosa que se lee muy, muy fácil. Y es agradable, es una prosa agradable. En general, de todas las novelas es una prosa bastante agradable. Es bueno para practicar el griego, de hecho son buenos textos para practicar el griego, de hecho, porque justamente son sencillos eh, y son literarios. Lo que pasa es que no tienen tampoco nada muy enriquecedor. Así que, qué sé yo. Bueno, el Dante Ciclón comienza con un prólogo, y este prólogo es de particular importancia, porque es un prólogo que, como sucede en otras novelas, nos establece el contexto en el cual esta novela es contada. En Lesbos, era Lesbos nomás, no era Lesbos, era Lesbos, cazando en un soto de las ninfas, vi el más bello espectáculo de todos los que vi. Una imagen dibujada, una historia de amor. Lindo también el soto de muchos árboles florido con corrientes de agua. Una fuente todo lo nutría, tanto flores como árboles, pero la pintura era más deliciosa. Tenía tanto una técnica considerable como peripecias amorosas, de modo que muchos, incluso entre los extranjeros, acudían allí por su fama a suplicar por un lado a las ninfas y admirar por otro el cuadro. Bueno, realmente no hay mucho secreto en términos de sofisticación técnica. Acá, después de haber visto lo que hace la poesía helenística, esto es de una obviedad que se cae de madura. Eh, pero como pueden ver, acá tenemos dos cosas que se superponen. Por un lado, la imagen de las aventuras de Daphne y Chloe, porque eso es lo que está mirando, idealizada en el contexto de un locus amoenos. Porque naturalmente el soto, la fuente, todos estos son rasgos de un locus amoenos. La imagen, la historia de Daphne y Chloe, digamos, no podría ser más obvia la metáfora de que la historia de Daphne y Chloe transcurre en un ambiente bucólico. Porque literalmente la historia de Daphne y Chloe transcurre en un ambiente bucólico. Es como el primer párrafo de la novela es ese. Es una declaración de estética que es completamente evidente. Había en él mujeres de parto, otras que ataviaban con prendas a niños que eran abandonados, un rebaño que los amamantaba, pastores que los recogían, jóvenes prometiéndose, correrías de maleantes, incursión de enemigos y muchas otras cosas, y todas, calpanta, eran cosas de amor, erótica. Ah, me estoy dando cuenta que lo dividí mal. Sí, perdón, está mal dividido, después lo corrijo. Porque sí, pasa que seguía la división del de Gredos, seguí la traducción del de Gredos y lo divide mal la oración y no me di cuenta. Esta, voy a confesar que esta no la revisé tan fino como la de la poesía. Eh, y naturalmente, como estaba mostrándole, la afiliación con la bucólica se da primero por el modo en que el,
se configura el escenario donde transcurren los eventos y ahora por el hecho de que todo lo que sucede es erótico, está rodeado del amor. Y la centralidad del amor, que es obviamente una centralidad propia de la novela, es también, como veíamos, propia del género bucólico. Lo que hace Daphne y Chloe es combinar estas dos tradiciones de literatura sobre el amor, que son en buena medida tradiciones medio incompatibles, porque el amor bucólico es un amor sufrido y es un amor desgraciado que no se concreta, o que se concreta es perfectamente feliz, mientras que el amor de la novela es un amor que se termina por concretar y es un amor que está interrumpido por las aventuras, no por la desgracia, no por el desamor de uno de los personajes, que es lo típico o la muerte de uno de los personajes, que es lo típico del amor bucólico. Al verlas y admirarlas me atrapó el deseo de replicarlas por medio de las letras, y habiendo encontrado una exégeta de la imagen, elaboré 4 libros, que es una peculiaridad, porque en realidad son 5. Tanto una ofrenda a Eros, a las ninfas y a Pan, como un bien grato a todos los humanos, que curará al enfermo y reconfortará al afligido, que traerá recuerdos a quien estuvo enamorado y preparará a quien no estuvo enamorado. Que nadie en absoluto escapó ni escapará del amor mientras exista hermosura y los ojos vean, pero concédanos el Dios a nosotros que mantenemos la compostura, escribir las pasiones de otros. Y con esto cerramos el prólogo, con esto se cierra el prólogo, que establece el tema de la novela, el ambiente bucólico en el que se va a producir, pero también introduce un grado de artificio muy evidente en la manera en que este marco se da, porque la novela se presenta como la interpretación que al autor se le dio, que le dio un intérprete, un exégeten, acá tenemos un exégeten, o si decimos un exégeta, de un cuadro que encontró en Lesbos, en un locus amoenos. Y guárdense eso en la cabeza, porque eso va a ser importante después. Entonces, todo el escenario, y esto es lo interesante, el escenario en el que se produce la novela es un escenario puramente ficticio. El cuadro es ficticio, el intérprete es ficticio, la experiencia es ficticia y toda la novela es ficticia. Y la configuración de esta ficción es una configuración de una ficción que esencialmente reproduce el modelo de ficción bucólica. Porque así como la ficción bucólica construye su propio escenario ficcional, la novela construye su propio escenario ficcional con sus propias reglas. Las reglas del escenario ficcional de la novela son diferentes a las reglas del escenario ficcional de la ficción bucólica. Pero lo que tenemos en Daphne y Chloe es una combinación de esos dos escenarios para configurar un nuevo tipo de novela, un tipo de novela específico, pero que en última instancia lo que hace es mezclar dos géneros que son puramente ficcionales. Dos mundos puramente ficcionales con sus propias reglas. La efectividad de Daphne y Chloe pasa por demostrar que se puede combinar estos dos escenarios, estos dos mundos literarios, pero lo importante para señalar a los fines de este curso es que este modelo de construcción de literatura solo es posible después de que el periodo helenístico configuró que la literatura como un ámbito específico donde la historia ficcional es posible. Porque el contexto de performance de este texto es el texto, nada más. Este es un texto que solo existe como texto. Bien. Entonces la novela comienza con Mitilene es una ciudad de Lesbos, grande y bella, pues está dividida por canales circulando en su interior el mar y la decoran puentes de pulida y blanca piedra. Pensarías que no es una ciudad lo que ves sin una isla. Ah, perdón, y un detalle más adicional sobre, que vuelve a pasar acá, si lo puedo decir acá. Observen que en línea con la imagen de la ficción bucólica, como la que vemos en el libro 7, hay una combinación de lugares reales con lugares utópicos. Porque se menciona Lesbos al principio, se menciona Mitilene acá, pero la descripción de estos lugares es una descripción que es básicamente imposible. No responden a la realidad geográfica, ni hay interés en la realidad geográfica.
Lo que hay es simplemente una ubicación en un lugar real de un locus amoenus, un escenario bucólico, que es distinto a lo que pasa en el resto de las novelas, donde los escenarios suelen ser reales, donde lo que se describe suele ser real. Son los personajes son ficticios, pero los escenarios son reales. E incluso se juega con la realidad, ¿no? En el caso de Calírroe, por ejemplo, se juega con el rey persa y los nobles persas y personajes que se supone que son históricos. A unos 200 estadios de esta ciudad de Mitilene había una tierra de un hombre rico, una bellísima propiedad, montes, criaderos de caza, llanuras de trigales, colinas de viñedos, pastos para el ganado, y el mar bañaba una extensa costa de suave arena. Cuando en esta apacentaba el rebaño un cabrero de nombre Lamón, encontró un niño al que alimentaba una de las cabras. Había un enseñar y maleza poblada de zarzales con hiedra errante con hiedra errante por encima y blando césped, en el cual el niño yacía. Allá la cabra, corriendo de continuo, desaparecía muchas veces y abandonando a su chivo, permanecía junto al bebé. Con lo cual comienza la novela. La novela comienza con todo este establecimiento de Daphnis, del origen de Daphnis y Clode. Ah, perdón, no lo dije, pero es una cuestión típica. Los dos son expósitos, los dos son criados por animalitos y los dos son salvados por animalitos y los dos son criados por pastores eh, juntos, son vecinos. Pero los dos son hijos de ricos. Y la novela va a terminar con ellos siendo reconocidos como ricos. Porque obviamente, ¿no? Obviamente no podían vivir felices para siempre si hubieran sido siempre pastores. Tenían que ser hijos de grandes terratenientes para poder vivir felices para siempre. Bien, y con esto se establece, lo corté ahí porque básicamente sigue en el mismo tono, con esto se establece el tono de la novela. ¿Dónde está transcurriendo y cuál es el ámbito que se recorta para la novela? Tengo la tapa. Sí, vamos a hacer esto. Ahora, como yo les comentaba, como yo les comentaba, no, como pueden ver a través de, en estos textos, en estos parágrafos iniciales, eh, es bastante claro que hay un destinatario de esta novela, que es un destinatario que puede leer entre líneas lo que está pasando. Porque este es un texto de un grado de sofisticación bastante grande. No es un texto destinado a un público popular que no tiene noción de la literatura griega. Si uno no conoce la tradición bucólica detrás de esto, uno realmente no puede detectar el juego que se está construyendo. Por supuesto, se puede apreciar igual el argumento de la novela, pero hay toda una serie de referencias alusivas a la tradición bucólica que se escapan si uno no está prestando atención. Y que esto es efectivamente lo que está pasando, lo podemos ver en otro pasajecito, que es este pasaje 3334, 33, 34, 333, 34, diga 33, en donde Daphne y Chloe ya están en una de sus escenas que están juntos y ya están preparando la boda. Con más profundidad que un pensamiento, sin beber ni comer, corrió Daphne junto a Chloe, la encontró ordeñando y haciendo quesos y le comunicó la nueva de su boda, y como una esposa ya desde ese instante la besó, como a una esposa desde ese instante, la besó sin recatarse y se puso a ayudarla en su tarea. Ordeñaba la leche en las colodras, cuajaba y disponía los quesos en los zarzos, arrimaba a sus manos los corderos y los chivos. Cuando estos quehaceres se hubieron terminado, se lavaron y comieron y bebieron y se dieron un paseo en busca de frutas en sazón. Había gran abundancia gracias a la estación que da de todo, muchas peras silvestres, muchas cultivadas y muchas manzanas, unas caídas ya por tierra, otras aún sobre los árboles, las del suelo con fragancia superior, las de las ramas más vistosas, aquellas exhalaban un aroma como el vino, estas como el oro relucían. Y si se acuerdan, si les está resonando esto de algún lado, es porque es básicamente la misma descripción que en el libro 7 se da del lugar a donde llegan eh, los personajes hacia el final. Yo dije que eran 5, no eran 5, son 4 libros, no son 5, no sé que eran 5. Bueno, había un manzano ya cogido, sin frutos y sin hojas,
Sus ramas estaban todas esquilmadas y una manzana solitaria se libraba su alto vuelo en lo más elevado de la copa. Grande y bella, por sí sola vencedora de la fragancia del montón, tuvo miedo de trepar el cosechero, se le pasó derribarla, quizás incluso estaba reservada la hermosa manzana para un pastor enamorado. Bueno, la cuestión es que Daphne se sube, agarra la manzana, Chloe se enoja y le responde Daphnis: Sagala, esta manzana la hicieron nacer las bellas estaciones, la nutrió un hermoso árbol mientras el sol la maduraba y la preservó la fortuna. Y no iba yo, que tengo ojos, a dejarla para que por tierra cayera o bien algún rebaño al pastarla pateara a una culebra, reptando fuera a emponzoñarla, o el paso del tiempo la consumiera allí tirada. Objeto solo de miradas y de elogios, este fue el galardón que por su belleza recibió Afrodita, este te doy yo en señal de triunfo. Tenemos a quienes den fe muy semejantes, aquel en un pastor y yo un cabrero, y le da la manzana, y ella cuando tuvo cerca lo besó, y así Daphne no se arrepintió de haber templado a tanta altura, pues una manzana ni aún de oro era comparado al beso que él obtuvo. Antes de ver la alusión más obvia de este pasaje, les voy a dar una alusión que es mucho menos obvia, que es esta. No, esta. De acá. Bueno, perdón, acá está el pasaje de Teócrito, el del 7 que habíamos visto, todo liado, opulenta cosecha, fruta madura, los pies iban después, las peras rodaban. Bueno, esta es la parte del Ilio 7 que mencionábamos en la construcción del Locus Amoenus, pero el juego con la manzana proviene del fragmento 105a de Safo. Como enrojece en lo alto de una rama una manzana dulce, alta en lo más alto, y habían olvidado los cosechadores, no la han olvidado, sino que no podían alcanzarla. Eso es todo lo que tenemos del fragmento, pero obviamente es una alegoría por el amor. La manzana que no pueden alcanzar los cosechadores, es el amor ideal, el amor de la belleza pura que solamente alguien que se arriesga a trepar puede agarrar. Y sobre este fragmento 105 de Safo, probablemente sobre el poema completo que tendría disponible Longo, se formula este episodio de la manzana. Por supuesto, esto es ya una alusión erudita de índole helenística. Se toma una referencia de poética tradicional, el poema de la manzana de Safo, y se elabora sobre ella un episodio. Y dentro de este episodio tenemos, obviamente, el argumento mitológico que da Dafnis. Este fue el galardón que por su belleza recibió Afrodita, la manzana, obviamente, la manzana de oro de París. Este te doy yo en señal de tu triunfo. Y el cierre del discurso, cuando tenemos a quienes den fe muy semejantes, aquel de un pastor y yo un cabrero, supone del lector una capacidad interpretativa que, sin llegar a ser de una erudición, digamos, calimaquea, muy profunda, sí implica un cierto grado de conocimiento de la mitología tradicional. Porque el pastor al que se está aludiendo, obviamente, es París, en el mito del juicio de la manzana, de la discordia. Cosa que se especifica, o más bien que continúa insinuando en el propio narrador, en el cierre del capítulo: una manzana ni aún de oro, Caigrisu, no era comparable al beso que lo. Entonces, son tres alusiones: la manzana, el pastor y la mención de la manzana de oro, mejor dicho, disculpen, la Afrodita, el pastor y la manzana de oro, son tres alusiones que hacen referencia a un mito bien conocido, pero lo hacen de una manera suficientemente lateral como para que una persona que esté leyendo esto tenga que apelar a su conocimiento de la tradición para comprender. Una vez más, no es un enigma digno de Licofrón, ¿no? Básicamente, claramente no tenés que ser un Tsetses para resolver de qué corto se está hablando, pero si juntamos esto con la alusión al pasaje, al poema de Safo, claramente lo que tenemos acá es una apelación a un tipo de lector, que es un tipo de lector que puede leer entre líneas lo que está pasando, que puede ver un poquito más allá de la superficie del episodio para entenderlo a la luz de la tradición literaria. Y esto es significativo porque toda la novela está exigiendo este tipo de lectura. Uno puede leerla superficialmente y no hay ningún tipo de inconveniente, se lee y se entiende todo.
Pero la novela pide un poquito más. Pide un poquito, un cierto grado de esfuerzo para poder develar lo que está haciendo por detrás de lo que está haciendo. Y en ese punto, y tomar en cuenta esto, es importante para la comprensión del cierre. Obviamente, claro, esto lo tengo mal, esto debe ser 4. Por eso me equivoqué, porque esto debe ser 4, la de 740. Tengo que corregirla. Tengo partido de la selección, no el pizarrón. Sé que estoy con mal. No, está bien, estoy con mal de la selección. Claro, sí, es el capítulo 4, el libro 4. Obviamente la novela termina con el casamiento de Daphne y Chloe, ¿no? Cuando se hizo de día, ellos están en la ciudad, han sido reconocidos por sus padres verdaderos y piden que casarse a la usanza pastoril. Decidieron celebrar sus bodas a la usanza pastoril. Van a la casa de Damón y, bueno, traen a todos los personajes de la novela. Y fíjese que el padre creo que es el padre de Daphnis, le regala la suma que faltaba hasta completar las 10.000 dracmas. Se prepara todo y asisten todos, ¿no? Asistieron Lamón, Mirta, Edriante y Nape, los parientes de Orcón, Filetas y los hijos de Filetas, Cromis y Liceñón, y ni siquiera faltaba Lampis, que ya había sido perdonado. Lampis es uno de los villanos de la novela, que es uno de los que se enamora de Chloe. Todos los villanos de la novela se enamoran de Chloe, obviamente, porque eso lo pasa en todas las novelas, todos los villanos son los que se enamoran de la chica. Como era de esperar entre comensales semejantes, hubo toda clase de detalles propios de labriegos y de rústicos. Uno entonó canciones de segadores, otro actuó chanceándose igual que en los lagares. Filetas, que es uno de los que les enseña el amor, y no tiene el nombre Filetas, y la flauta Lampis, Driante y Damon Danzaro, Chloe y Daphne se besaban. Pastaban también las cabras por allí cerca, como si igualmente participasen de la fiesta. Esto no era para los de la ciudad del todo grato, pero Daphne llamó a algunas de ellas por su nombre, les dio la verde hojarasca y agarrándolos por los cuernos las besó. Y esta idea de Daphne besando a las cabras nos hace acordar, o podemos recordar ahí, creo que es en el libro primero de Teócrito, yo no recuerdo mal. En el primero no, en el séptimo. En el séptimo, la frase de el cabrero está triste porque no es macho cabrío. Daphne es cabrero y besa a las cabras. Y el detallecito simpático es, esto no era para los de la ciudad del todo grato, ¿no? La experiencia real de la vida en el campo no es grata para las personas que vienen de la ciudad. Y es muy interesante porque lo que sucede es que la llegada de las personas de la ciudad rompe con la lógica de la ficción bucólica. La ficción bucólica es propia, es obviamente un género propiamente urbano, pero solamente funciona en la medida en que uno no esté en el campo. Porque justamente lo que funciona de la ficción bucólica es que es ficción bucólica, no es el campo real. El doble juego implicado acá es que este es un locus amoenus, porque todos están felices y cantando y bailando, como sucede en los textos bucólicos, pero la llegada de la mirada de las personas de la ciudad convierte esto en una situación extraña, en una situación rara y muy peculiar. Y la novela termina con, y tal fue no solo entonces, sino durante el resto de su vida, emplearon la mayor parte del tiempo en ocupaciones de pastores, en venerar como a sus dioses a las ninfas, a pan y amor, y en ser dueños de los más numerosos rebaños de ovejas y de cabras, teniendo la fruta y la leche por el más rico manjar. Obviamente vivieron todo el resto de su vida en la ficción bucólica. Bien. Llegaron hasta hacer criar por una cabra a su hijo varón, y al segundo, que resultó una hijita que mamara de la ubre de una oveja, y al uno lo llamaron Filopemen, es decir, amante de ser pastor, amante de los pastores, y a la otra Agelem, que es básicamente ay, agricultor, una cosa por el estilo, disculpe, se me fue. Y ahí hay una frase interpolada, adornaron la gruta, consagraron imágenes y levantaron un altar a Eros pastor.
y a Pan le dieron de morada, en lugar del pino, un templo con la vocación de Pan guerrero. Ahora, esta gruta de la que se está hablando es la gruta del principio. Después de establecer que vivieron como pastores, el siguiente parágrafo del capítulo final nos devuelve al comienzo. Porque justamente nos dice la gruta que yo veía al comienzo, la gruta esa donde está pintada la historia de estos personajes, la pintaron Daphne y Chloe. El relato es, no digamos tanto como está en primera persona, pero es esencialmente una versión de un relato en primera persona. Con lo cual se cierra el marco, con lo cual con esto cierra el marco. Perdón, el capítulo final no, el anteúltimo. El anteúltimo capítulo cierra entonces el marco que se abrió al principio. Yo fui a Lesbos y en Lesbos vi una pintura maravillosa y pedí a un intérprete que me contara de qué era y escribí esta novela sobre lo que el intérprete me dijo. Y lo último que el intérprete me dijo es quién pintó esta pintura y por qué. Pero fue más tarde, y esto es lo más interesante de todo, pero fue más tarde cuando pusieron tales nombres y realizaron lo demás. En vez de cerrar la novela con el regreso al marco, una vez que se regresó al marco y se cerró el círculo, tenemos un pequeño epílogo, que es este capítulo 40, que nos devuelve al interior del relato. Entonces, al llegar la noche, todos los acompañaron hasta el tálamo, unos tañendo sus ampollas, otros con sus flautas, otros con grandes teas en alto. Y nos devuelve al relato por una cosa que es muy importante y que todavía no sucedió, que es como lo más importante que todavía no sucedió. Y después de llegar cerca de la puerta, cantaron con voz áspera y ruda, igual que si hundieran en el suelo con tridentes si no estuvieran cantando un himeneo. Daphne y Chloe, acostados juntos desnudos, se abrazaban y besaban más desvelados que lechuzas esa noche. Y Daphne puso en práctica las cosas que le había enseñado Liseñon, y entonces Chloe aprendió por primera vez que las cosas que sucedieron en el bosque eran jueguitos de pastores. Poimenon pai. Bien. Primer detalle que debería haber dicho antes y me doy cuenta que no dije, como yo les decía, Daphne y Chloe no sabían cómo era tener sexo, entonces cuando se encontraban en el bosque, lo que hacían era acostarse y besarse, y como los animales estaban desnudos, deducen que se tienen que acostar desnudos juntos, pero después de acostarse desnudos no saben qué hacer, entonces siguen besando. Están acostados desnudos juntos besándose y eso es todo lo que hacen. Y esas son las cosas que hicieron en el bosque. La novela termina entonces con la unión sexual, con la concreción de la unión sexual y la referencia al Liseñon justamente nos permite identificar esto, obviamente si hubiera sido necesario, pero nos remite al momento de aprendizaje de edad, ¿no? El hecho de que puso en práctica lo que había aprendido en el momento fundamental de la novela en donde él pierde la virginidad. Y esa referencia a ese momento es significativa acá porque nos justifica esa pérdida de la virginidad. Daphne tenía que haber perdido la virginidad para que cuando llega el momento de la noche de bodas supiera qué hacer. Porque si no, ¿cómo iba a saberlo? No tenía internet. Siempre hago el mismo chiste con Daphne. Y es obvio, pues es efectivamente así. No tenía internet, entonces no tenía información práctica. No tenía fuente de práctica de información sobre cómo sería una práctica sexual. Eh, ni ESI. No tenía ni internet ni ESI. Pero lo más significativo de la novela, lo más significativo del cierre de la novela, es estas palabritas finales, que es que todo lo que sucedió en el bosque era paignia poimeno, jueguitos del pastor. Porque ese paignia es una palabrita que, si bien la traducimos por jueguitos, y está bien, es correcto traducirla por jueguitos, también es una palabra muy propia de la literatura lúdica, del carácter lúdico de la literatura helenística y de la literatura enigmática. Los paignia, de hecho, son un género literario que tiene que ver con los enigmas y, sí, sobre todo con los enigmas, con el juego de enigmas. Los, los paignia de pastores, los jueguitos de pastores, son también la poesía bucólica. Porque la poesía bucólica es eso, es un paignia de pastores. La concreción de la relación sexual entre Daphne y Chloe le permite a Chloe y a la novela misma romper con el proceso de construcción de la ficción bucólica que había iniciado, porque justamente esto es lo que en la ficción bucólica no puede pasar. La unión sexual no se produce en la ficción bucólica porque el amor bucólico es esencialmente desgraciado. Entonces, la unión sexual
no puede no terminar la novela porque la novela transcurre en el locus amoenus de la ficción bucólica. En cuanto la unión sexual se produce, la novela se quiebra, la lógica de la novela se quiebra y la novela termina. Y no es por eso casualidad que la novela termine con la idea de que lo anterior fue jueguito de pastores. Porque toda la novela es eso. Toda la novela es un paignia poimeno. Es la configuración de un relato en prosa ficcional sobre el modelo estándar de la novela griega en el mundo de los pastores de la ficción bucólica de Teócrito. Y por eso no es casualidad que en el anteúltimo capítulo, perdón, en el antepenúltimo capítulo, sí, en el antepenúltimo capítulo, se haga referencia a la mirada de las personas de la ciudad, porque las personas de la ciudad son las que están leyendo esto. El destinatario de esta novela es obviamente una persona urbana, porque son las personas educadas y no hay ninguna duda de que el destinatario de esta novela, por lo menos el destinatario ideal que entiende los juegos, es una persona urbana. El regreso al marco nos recupera el locus amoenus y el cierre de la novela nos hace ver, nos dirige la atención sobre ese juego. La novela termina con el final feliz, pero también termina con la implosión de la propia construcción literaria que hizo la novela. El mundo bucólico y el mundo de la novela solo pueden llegar hasta el momento de la unión sexual. Y ese es el cierre. Y con eso termino. Ahora, toda esta lógica que funciona muy bien, funciona de una manera muy elegante y, como les decía, demuestra la sofisticación compositiva del hongo, que es un gran escritor. Si les gustan esas cosas. Si no les gusta también es un gran escritor, pero no lo van a disfrutar tanto. Solo es posible porque esto es algo que sucede después del periodo helenístico. Esta es una lógica literaria que es imposible antes del periodo helenístico. Y es a duras penas posible dentro del periodo helenístico, aunque en el periodo helenístico hemos visto cosas parecidas. Pero este tipo de herramientas, es el tipo de herramientas que legaron a la tradición los poetas helenísticos. Porque las desarrollaron y las elaboraron.